Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a la cámara en nombre mío, pero también obviamente en nombre de Atos y a todos ustedes que, bueno, se toman este rato a la mañana. Sé que es bastante complejo hacer sincronizar los horarios, bueno, para venir a escuchar, bueno, justamente este mensaje que queríamos compartir con ustedes de la temática de innovación. Voy a volcarme específicamente a lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero bueno, espero que lo disfruten, se lleven algunos mensajes interesantes y bueno, cualquier cosa estoy abierta a todas las preguntas que deseen hacerme ahora o digamos, por el chat para el final o que me quieran realizar después de forma directa para poder profundizar en alguno de los temas que les haya sido de mayor interés. Así que bueno, arrancamos. Entiendo que están viendo mi pantalla, así que vamos a arrancar. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, si no nos conocían, Atos es una empresa que es global de origen francés, pero con presencia regional y local. A través de la inteligencia artificial impulsamos la jornada digital para que cada uno de nuestros clientes consiga recibir soluciones integrales y seguras de principio a fin. Estamos integrando actualmente lo que es la inteligencia artificial en toda nuestra oferta de servicios, todo nuestro catálogo que incluye diferentes servicios de TI, pero también de consultoría. Creemos firmemente, y espero que eso se vea reflejado en mi charla, que las personas son el centro de todo lo que hacemos. Así que bueno, tenemos también algunos partnerships importantes que nos sirven también para propulsar nuestros servicios a lo largo y a lo ancho del planeta. Y bueno, como les decía, servicios en varias áreas de TI, pero también en consultoría. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la charla de hoy. Bueno, ahí estamos. Hoy quiero comenzar intentando desglosar un poquito lo que sería el hype de la inteligencia artificial a nivel estratégico empresarial puntualmente. Voy a repasar muy rápidamente qué es y qué no es la inteligencia artificial para acercar un poco a lo técnico a las verdaderas posibilidades que ofrece para el negocio. Voy a detenerme en algunos consejos para poder avanzar en una gestión adecuada de los datos, que son, como dice, el corazón de la inteligencia artificial y de todas las soluciones que están basadas en ellos, y tomar cómo las organizaciones pueden madurar en su adopción paso a paso. También voy a hablar un poquito de ética, porque no se trata solamente de lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino de lo que debe hacer o lo que debemos esperar de ella. Y por último, voy a detenerme a que pensemos juntos qué roles y en especial qué tipo de liderazgo necesitamos para sustentar esta nueva estrategia hacia el futuro. Voy a hacer dos comentarios breves antes de comenzar con la charla en sí. Lo primero, esto no pretende ser una charla técnica, es una charla pensada desde la gestión de la innovación, desde la estrategia, porque personalmente estoy convencida de que esta es una de las grandes deudas que tenemos con los avances tecnológicos y la necesidad de darle sentido a través de cambios estructurales, culturales y a nivel de las organizaciones. Y lo segundo es, bueno, un poco como si fuera, bueno, acá me voy a delatar un poco la edad, pero a nivel Inception voy a usar datos para hablarles sobre cómo construir organizaciones basadas en datos. Voy a compartir muchos resultados tal cual publicados por consultoras reconocidas, por hiperescaladores o experiencias que tenemos desde nuestros servicios consultivos de Atos. Yo, como bueno, les comentaba Pablo, vengo del mundo de las ciencias y que mi objetivo no es para nada apropiarme del estado del arte, sino que ustedes se lleven información accesible. Si hay alguno de estos temas que quizás ya lo han recorrido, en el que tienen mayor conocimiento, bueno, al menos espero que puedan llevarse estas cifras actualizadas. Y bueno, luego de esto, como les decía, están más que invitados y me encantaría que compartan con ustedes, compartan conmigo, perdón, me cuenten si estos objetivos se cumplieron. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con esto de lo que es el hype, ¿no? De la inteligencia artificial. Y en este primer gráfico observamos el aumento en la tendencia en la búsqueda del término AI First en Google. En el eje vertical vemos que llega a 100 solamente. Esto es porque Google normaliza las cifras para poder comparar diferentes términos, diferentes regiones y obviamente lo que es la evolución del uso del buscador en sí, ¿no? Entonces el 100 sería como el máximo histórico de búsqueda de ese término. Y podemos ver que este es el presente, ¿no? Estamos llegando realmente, estamos tapando, digamos, sacando el techo de lo que es lo máximo en la búsqueda de esta terminología a nivel mundial, ¿no? Así que podríamos decir que existe como un boom en este momento de consultas de qué es AI First. ¿Y por qué ahora? Básicamente tenemos tres grandes factores, seguramente podríamos pensar en algunos más, ¿no? Pero por un lado, lo que es la madurez tecnológica de la inteligencia artificial,
que vamos a hablar un poquito después. Esto permite que la inteligencia artificial no sea solamente una herramienta más, sino un actor operativo. En 2024, por ejemplo, se decía que los modelos de inteligencia artificial, los algoritmos que están detrás, podían realizar tareas en forma completamente autónoma más o menos por 7-8 minutos. Y en 2025 se habla de por lo menos 1 hora. Y esto equivale a decir que cada 7 meses la inteligencia artificial puede duplicar su capacidad de realizar tareas de forma, voy a poner comillas aquí, autónoma. En segundo lugar, tenemos las expectativas que evolucionaron, ¿no? Ya es moneda corriente, ya todos leemos, todos utilizamos inteligencia artificial generativa principalmente para nuestra vida personal. Entonces, sabemos que ofrece personalización, que ofrece velocidad, que ofrece experiencias fluidas, tanto en productos como en servicios, y es normal que los clientes, sea del sector que sea, empiecen a demandar la modernización de estos productos y servicios o la incorporación de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, esto nos lleva a este tercer punto, que es el riesgo de quedarse atrás. Esto es real, porque hoy en día las empresas que a nivel operativo no funcionan o no incorporan inteligencia artificial, o lo que sería este enfoque first, que vamos a decir a qué nos referimos, pueden y probablemente pierdan relevancia frente a competidores que sean más ágiles y adaptativos. Así que hoy estos espacios convergen y todos estamos aquí. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de AI First y no de inteligencia artificial a secas? Durante años se hablaba de transformación digital e incorporar inteligencia artificial, automatización, analítica avanzada, que son todas tecnologías que están bastante cercanas en esto. Pero en muchos casos esto se limitaba a optimizar procesos que ya existían o resolver problemas puntuales. ¿Qué es el concepto AI First? Marca un cambio de paradigma. No se trata de aplicar inteligencia artificial a lo que ya existe, que también se conoce como Digital Enhancement, sino de repensar la organización desde cero con la inteligencia artificial como eje estructural y habilitador estratégico. Por esto es que se redefinen los owners o quienes impulsan estas estrategias con inteligencia artificial, desde lo que eran funciones específicas de TI, como el departamento de tecnología o de datos, incluso si se tenía, donde las decisiones se toman con bases tecnológicas, a una alineación necesaria y principal, digamos, entre niveles y áreas funcionales, con una transformación que tiene que involucrar al negocio desde el vamos. Y en esta línea están más o menos los últimos 2 puntos donde las empresas AI First buscan diferenciarse estratégicamente a través de nuevos modelos de negocio y entonces entienden que la experimentación y la investigación, aún con las grandes tasas de fracasos que tiene este tipo de enfoque, con respecto a alocar budget o presupuesto, digamos, para un camino seguro, bueno, igual es indispensable y es importante poder arriesgar, si se quiere, presupuesto, esfuerzos y tiempo a poder innovar y a poder experimentar. Así que se trata básicamente de lo que sería pasar de aplicar inteligencia artificial a transformarse y ser inteligencia artificial. Estos elementos son los principales que necesitamos hablar cuando hablamos de un enfoque AI First, porque yo les digo, ya no es más una tecnología, es una forma de comportarse a nivel organizacional. Entonces tiene que necesariamente invocar, digamos, más áreas y más y diferentes perspectivas, ¿no? Entonces los vamos a hablar, digamos, probablemente a todos ellos y se entremezclan también bastante a continuación, así que solamente quiero que los vean. No por coincidencia, obviamente, estos van a ser los focos de la charla, así que solamente quiero mencionarlos. Tenemos el tema de las estructuras y los roles, las capacidades, el talento, la gobernanza, el liderazgo, la cultura, las metas, los objetivos y las bases tecnológicas que obviamente también existen y el necesario foco en la gestión de los datos, para que lo tengan en mapa. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar desde cero, no? Ustedes se preguntan. Espero, bueno, muchos de ustedes quizá no están en cero, pero la analogía me parece que vale bastante. Construir un futuro o un presente AI First es un poco parecido a construir un edificio, en términos de planificación, de estructura, de roles, de colaboración. Entonces vamos punto por punto. Primero necesitamos planos. No puedo arbitrariamente comenzar a
generar un edificio construyendo directamente la terraza, ¿no? Por donde me parece, sino que necesito una estrategia completa, una secuencia ideal o al menos una consecuencia posible de pasos que nos van a llevar al resultado que yo quiero alcanzar, que es el edificio tal cual lo necesitamos. Tenemos también un arquitecto, una compañía de construcción, que es el personal que va a diseñar el edificio, asegurándose que justamente esta estrategia se lleve a cabo, que se construya de acuerdo con una visión clara. El liderazgo tiene que ser guía con una visión clara, con una visión de coordinar los esfuerzos de todos los equipos, involucrándolos de forma bastante temprana y asegurando que justamente esta construcción se realice de la forma más eficiente y de la forma más alineada posible entre todos los objetivos y los equipos estratégicos. Tenemos también los cimientos, son fundamentales para la estabilidad del edificio y en esta metáfora representan lo que es eh, perdón, ahí está, el ecosistema de datos y la estrategia de datos de la organización. Sin una base sólida, pensemos que el edificio no puede sostenerse. Vamos a ver que los elementos de gestión de datos, a continuación, son una estrategia que puede desatar conversaciones necesarias y una estrategia estructurada que garantice que la organización pueda sacarles el máximo provecho. Si no tengo cimientos que sean fuertes, yo no puedo llegar a construir una torre como me la estoy imaginando, ¿sí? O como la necesito. Luego tenemos la estructura del edificio, que es lo que le va a dar cierta forma y cierta función. En esta metáfora podemos hablar de la tecnología, ¿sí? Ya sea la infraestructura tecnológica, las herramientas de análisis, los procesos que se van a tener que transformar, que van a permitir el flujo de datos hacia la toma de decisiones, ¿no? Que los datos se transformen en información valiosa para decisiones concretas. Después tenemos materiales de construcción. Podemos hablar de ladrillos, de vidrio, de metales, podemos hablar de una gran variedad de materiales. Son todos diferentes y necesarios. Y aquí son los datos. Estamos de acuerdo con que el tipo correcto y la calidad de los materiales va a ser indispensable para poder darle forma a nuestro edificio. Y hablamos en este caso de lo que serían datos precisos, bien estructurados, que son necesarios, vamos a ver, para que la inteligencia artificial funcione correctamente y que produzca resultados que sean éticos y confiables. Después tenemos, para terminar, dos cosas más que son, por un lado, el código de edificación, las inspecciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, serían en este caso la gobernanza y la ética, lo tenemos que tener en cuenta desde el mismo principio del diseño, ¿no? Porque si no voy a complicarme bastante luego para voy a poder construir definitivamente, pero probablemente tenga muchos problemas para habilitar mi edificio, ¿no? Y para pasar cualquier tipo de inspección. En este caso tenemos que pensar en implementar lo que son principios de governance, leyes, regulaciones y ética desde el principio, ya sea en forma de buenas prácticas, que muchas veces es lo que tenemos en Argentina, además de la ley de datos, tenemos guidelines, tenemos, bueno, ustedes como empresas de operación francesa también, bueno, y nosotros mismos adherimos a lo que es GDPR, al reglamento de 2024 de inteligencia artificial, a la CCPA muchas veces y, bueno, otras leyes aplicables de datos, que luego va a ser fácil que nosotros podamos pasar todo lo que son o facilitar el proceso de inspecciones y de auditorías que con un buen plan de gestión de riesgos y manteniendo la reputación corporativa. Y finalmente tenemos un último elemento que no es menor, que son los habitantes, que van a ser los roles dentro de la organización, ¿no? Que son esenciales para que este edificio cumpla la función que tiene que cumplir, le van a dar vida, de hecho, a este edificio, y al mismo tiempo son los quienes colaboran para su mejor uso. Entonces, ¿vale la pena construir este edificio? ¿Hay valor en ser AI first a nivel organizacional? Bueno, este último informe, que tiene muy poquitos meses, de la consultora BSG, habla de una reducción del 90% en costos de adquisición de clientes, de una productividad que se triplica, de un incremento de ingresos por empleado de hasta 34 veces. Y todo esto solo es posible cuando, como les digo, la inteligencia artificial se integra en el diseño estructural de la empresa y no como una capa adicional o una tecnología. Entonces, volviendo a la metáfora, ¿cuál sería la realidad de las organizaciones? ¿Estamos trabajando sobre estos planos? ¿Estamos arrancando? Según al menos los estudios que tenemos, que son a nivel internacional. Por suerte, parece que hay ciertos avances en definición de estrategias, hay una alta proporción de estos encuestados, al menos, que está trabajando activamente en identificar posibles aplicaciones de inteligencia artificial, principalmente generativa,
Y desde ya que esto no es representativo de todas las industrias y sectores, ni tampoco puede ser representativo a nivel geográfico, pero lo importante es saber que la transformación ya está en marcha y que es una razón de más para comenzar a poder construir nuestro propio camino y justamente no quedarnos atrás. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, entonces necesito detenerme un poco en algunos conceptos importantes sobre qué es y qué debería ser y qué no es y qué no podemos pedirle a la inteligencia artificial. Integrar la inteligencia artificial es súper importante, mucho más allá de su valor como tecnología, pero tenemos que partir de un pequeño consenso sobre qué tiene que ser y qué no tiene que ser para poder evitar caer en posturas que pueden ser facilistas, de endiosamiento de la inteligencia artificial o peor aún de temor, ¿no? Nos imaginamos así estos androides humanoides que bueno, vienen a destruir todo. Vamos a por unas definiciones. Esto es un diagrama súper simplificado y si alguno de ustedes viene de una empresa tecnológica o tiene conocimientos, un área tecnológica y tiene conocimientos, me lo pueden discutir y seguramente podemos estar un montón mejorando este gráfico, ¿no? Pero a los efectos de la charla nos va a servir. Hay muchísimas variantes porque de vuelta es algo medio como que incluso tiende a lo conceptual, un poco a lo filosófico, ¿no? Así que súper abierto a discusión. Pero básicamente, englobando todo tenemos inteligencia artificial. Yo prefiero hablar de IA, AI obviamente en inglés, AI first lo digo simplemente porque es como el término se acuña y se utiliza, como que IA primero todavía no tiene mucho sentido, entonces AI First, en ese caso, incluye cualquier sistema de inteligencia artificial que simule inteligencia humana. Tenemos dentro lo que es el Machine Learning o aprendizaje automático, también más conocido como Machine Learning en este caso, que incluye algoritmos que son matemático-estadísticos que brindan respuestas a partir de datos de entrada. Entran datos, funciona un algoritmo, sale información, solemos decir, o salen otros datos, ¿no? Dentro de Machine Learning tenemos lo que es el aprendizaje profundo, también conocido como Deep Learning, acá lo pueden haber escuchado de las dos formas, que usa redes neuronales, que son algoritmos muchísimo más complejos para tomar estas decisiones. Esto abrió las puertas a lo que es la inteligencia artificial generativa. Esta seguramente que es la que ustedes usan más intencionalmente, si incluso no la utilizan a nivel empresarial, seguro la utilizan a nivel personal, que a diferencia de la inteligencia artificial tradicional o no necesariamente generativa, que se centraría, por ejemplo, en clasificar o predecir datos o hacer, por ejemplo, digamos, identificar tendencias hacia futuro y demás. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de producir contenido creativo, coherente, redactar textos, componer música, generar imágenes a pedido, interpretar imágenes a pedido, por ejemplo, resumir, procesar y demás. Se superpone también con Deep Learning porque la mayoría de los modelos generativos actuales, por ejemplo, ChatGPT, Meta, Gemini, todos los que utilizamos con nuestros dispositivos y bueno, en nuestra vida diaria, utilizan modelos grandes de lenguaje que utilizan a su vez aprendizaje profundo. También toca lo que es el procesamiento del lenguaje natural porque utilizan muchas veces interfaces que se nutren de lenguaje conversacional, o sea, yo le charlo a GPT, bueno, también se había el tema de decirle gracias, decirle hola y demás, y bueno, se habla mucho de eso, pero yo le hablo no de cómo me comunicaría con una interfaz tecnológica generalmente, sino en mi lenguaje conversacional. Después tenemos, y estos conceptos son importantes y son un poquito más nuevos, lo que es la inteligencia artificial agéntica. Este es un enfoque que es más avanzado porque combina autonomía, planificación, razonamiento. Son sistemas que pueden tomar decisiones, de vuelta a comillas autónomas, planificar y ejecutar acciones, que eso es algo que un asistente no puede hacer, lo vamos a ver a continuación. Aprender de la experiencia, esto es algo que en general los modelos pueden hacer, pero esto lo realiza de forma más flexible y más intencional, y perseguir objetivos de forma proactiva. Una partecita de la inteligencia artificial agéntica está dentro de Machine Learning, perdón, una parte grande, especialmente cuando se utilizan estos modelos de aprendizaje profundo para poder razonar, gestionar o generar contenido, adaptarse y demás. Después tenemos otras partes que están fuera de Machine Learning que tienen que ver con reglas simbólicas, con sistemas expertos, que es donde yo le brindo absolutamente toda la información que necesita para tomar la decisión, agentes basados en lógica, algoritmos evolutivos de optimización, o sea, son unos casos puntuales, pero en general podríamos quedarnos con
que los agentes son una parte de esta nueva ola de inteligencia artificial que van un paso más allá de lo que eran nuestros asistentes de inteligencia artificial generativa. Bueno, y por otro lado, estos diríamos son definiciones. Ahora vamos a verlas un poco en acción. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Limitaciones importantísimas. La imagen que ven a la derecha tiene que ver con que si bien por momentos la inteligencia artificial pareciera un cerebro humano, tenemos que recordar siempre que no lo es. La inteligencia artificial no tiene conciencia. Puede simular empatía, puede simular lenguaje emocional, puede pedirte disculpas, como pasa con los asistentes conversacionales. Y esto es solo una imitación que aprende basada en estos patrones, ¿no? Y en las interacciones anteriores. No es una experiencia real que está teniendo la inteligencia artificial. No puede realizar, digamos, puede realizar razonamientos lógicos que son probabilísticos, pero no les va a aportar una capa de juicio moral ni valores propios. Todo lo que son decisiones éticas van a requerir un contexto humano, empatía, responsabilidad, cosas que la inteligencia artificial no tiene. Entonces, por eso es que es importantísimo la responsabilidad. Siempre debe recaer en las personas que la diseñan, que la entrenan, que la supervisan y todos aquellos que podemos tomar decisiones a partir de ellas. Importantísimo entonces saber y no desentenderse. Segundo, aunque los modelos avanzados, como yo les decía, los grandes modelos de lenguaje, pueden manejar contextos, ventanas de contexto se llaman relativamente amplios, generar respuestas que suenan muy coherentes, no comprenden el contexto como lo hace una persona. No entienden sentido humano, sino que predice lo que es una respuesta más probable, según lo que ha visto antes, que al ser tanta información, a veces realmente pareciera ser tener razón, ¿no? Pero no deja de ser una predicción probabilística. Y en tercer lugar, la inteligencia artificial va a depender de la cantidad y la calidad de los datos que le otorguemos. Si nosotros le vamos a dar, la alimentamos con basura, digamos, y con datos que están incompletos, que están sesgados, que no están bien etiquetados, los resultados necesariamente van a ser inexactos, discriminatorios, para abajo. O sea, de los datos que nosotros le damos de entrada no los puede mejorar. Solo de ahí tenemos que poner un techo para que de ahí, digamos, la calidad puede ser solo para abajo, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Entonces es importantísimo conocer esto porque es uno de los riesgos más importantes en la actualidad, ¿no? Vamos a retomar esto cuando hablemos de IA responsable. Así que en definitiva quiero distinguir entre lo que la inteligencia artificial puede hacer técnicamente, que dijimos automatizar, generar, clasificar, predecir, deducir probabilísticamente, y lo que sería éticamente responsable pedirle, ¿no? No delegar decisiones morales, no asumir que entiende, no dejar sin supervisión estas decisiones. Hablamos sobre la importancia de los datos. Los datos son aquellos que van a entrenar estos modelos. Y hablamos de muchos materiales diferentes. Acá lo vemos en esta pared de ladrillos. Ladrillos incluso, hay mejores ladrillos, peores ladrillos, algunos van a sustentar mejor mi edificio que otros. Volvamos entonces a esta imagen. Los ladrillos no empiezan de cero, no son el inicio de todo. Y así pasa con los datos. Nosotros vamos a necesitar, antes de comenzar a construir, definir una estrategia, tener un ecosistema robusto que nos permita gestionar estos datos, estructurarlos, utilizarlos de forma efectiva. Tanto lo que nosotros considerar los datos que tenemos históricamente, que estamos quizá viniendo de un proceso diferente, y los que queremos tener a futuro, y obviamente una base tecnológica que sustente esta gestión. Esto puede ser una charla en sí misma, este contenido, así que lo voy a pasar bastante rápido, pero cualquier cosa lo podemos retomar. Es importantísimo tomar decisiones basadas en tecnología y gestión para entender qué decisiones vamos a tomar con respecto a la gestión de nuestros datos. Consideraciones a partir de preguntas disparadoras, que me parece una linda forma de poder encararlo. ¿Qué tipo de datos estamos recopilando? Podemos categorizarlos: internos, externos, transacciones, interacciones de clientes, datos personales, datos operativos y demás. Cada industria va a manejar diferentes tipos de datos, así que les va a asignar diferente valor, diferente impacto en la toma de decisiones, los va a priorizar. Entonces esto hay que adaptarlo y adoptarlo, digamos, de acuerdo a cada sector y cada una de sus empresas, ¿no? Pero es importantísimo entender cuáles son los datos que se recopilan, si están bien, si necesitamos más o si necesitamos menos, que también es bastante válido. ¿Cómo los estamos almacenando? ¿Estamos utilizando almacenamiento en la nube? ¿Estamos utilizando on-premises o digamos, los tenemos dentro de nuestro almacenamiento local? ¿O estamos utilizando ambos?
Esta infraestructura nos va a permitir crecer en el futuro, es escalable, es flexible si nosotros empezamos a poder construir a partir de estos datos y almacenarlos de una forma coherente hacia el futuro. ¿Cuál es la calidad de nuestros datos? Yo les hablaba de, bueno, estos ladrillos, algunos van a servir para el edificio, otros lamentablemente si los ponemos todos del mismo lado, el edificio se va a caer, ¿no? Estamos tomando medidas para poder asegurar la calidad entendida como precisión, integridad, consistencia de estos datos. Tenemos puestos en marcha procesos de limpieza, de validación. Tenemos que recordar que esto va a ser crucial. Este input y esta materia prima es crucial para lo que va a ser la calidad de la salida, ¿sí? Y obviamente el uso ético de esta salida. ¿Cómo podemos acceder a nuestros datos? Tenemos quién tiene acceso, en qué contexto, tenemos controles instaurados para proteger la información. Recuerden que hay muchos tipos de datos que son particularmente sensibles y que los tenemos que proteger. Estamos cumpliendo con las regulaciones, yo les decía, conocemos este marco regulatorio, tenemos en marcha políticas que garanticen este cumplimiento. Este marco regulatorio, quizá estrictamente en las operaciones en Argentina, hoy no es obligatorio, pero definitivamente está avanzando y el no cumplimiento va a incluir sanciones que quizá hoy día tienen que ver más con daño a la reputación, pero próximamente van a incluir sanciones formales, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en operaciones en otros países. No alcanza con cumplir, también tenemos que poder mostrar que estamos cumpliendo con información auditable sobre qué es lo que estamos haciendo para lograrlo. Y también tenemos que pensarlo ampliamente, un marco que incluya también todo lo que son políticas, procesos y tecnologías, no solamente a nivel de la conservación de los datos. ¿Cómo utilizamos los datos para la toma de decisiones? ¿Qué procesos y herramientas estamos utilizando para extraer valor de estos datos? ¿Es este sistema transparente, auditable y transparente en general? ¿Lo podemos explicar? ¿Acceden todos a este sistema? ¿Qué capacitación, qué cultura de datos tenemos y necesitamos para mover la organización hacia el futuro? ¿Estamos promoviendo de forma consistente la toma, de decisiones responsable y consistente a partir de estos datos? Necesitamos generar, por ejemplo, capacitaciones internas para que todos los empleados estén en una misma página, porque no podemos evitar que se use la inteligencia artificial, pero sí generar una cultura, digamos, de responsabilidad alrededor de esto. ¿Cómo planeamos escalar nuestra gestión de datos a futuro? ¿Qué tecnologías y herramientas implementamos hoy? ¿Cada cuánto las vamos a revisar? A ver si siguen siendo a las adecuadas, si siguen siendo vigentes. Ser las más apropiadas, si empezamos a hablar de un mayor volumen de datos o de utilizar estos datos para mayor toma de decisiones. Estas, bueno, la verdad es que no son preguntas nuevas, es un muy buen momento para empezar a realizar este tipo de generar este tipo de conversaciones. Hay mucho para atrás que seguramente no vamos a poder cambiar con respecto a la calidad y la gestión de esos datos, pero sí podemos pensar cómo gestionarlos hacia adelante, ¿no? De forma más eficiente, más ética, más sostenible, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta cantidad de datos va a crecer y alimentar estos modelos de inteligencia artificial. Estas soluciones nos van a dar la oportunidad para poder revisitar temas que quizá antes eran un expediente en un cajón y que se hacían de esta forma hace un montón y nadie se lo discutía. Y ahora como que estamos, quizá, bueno, nos estamos migrando a nube y entonces es el momento donde nos planteamos estos cuestionamientos y estos objetivos y es muy saludable que así suceda, aun si no podemos cambiarlo hacia atrás y si es un montón de trabajo llevarlos hacia el futuro. Un tema importantísimo relacionado con la tablita que les mostraba al principio, esta conversación no tiene que ser ni exclusivamente del sector de TI ni exclusivamente del negocio, sino que debería incluir a representantes de todas las áreas que van a estar trabajando con datos dentro de la empresa. Así que es una charla que puede tener bastantes respuestas correctas dependiendo del área. Entonces, esto no es una discusión nueva, como les decía, tampoco lo son las soluciones basadas en datos, porque es que ahora recién estamos hablando de, bueno, antes hablábamos de inteligencia artificial, tecnología disruptiva, innovación, y ahora estamos hablando de una cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que está cambiando y que hace que estas charlas las tengamos recién ahora? Volvemos al diagrama de Venn, vimos que la inteligencia artificial como estrategia es un tema en ascenso y que esto tiene que ver con una coyuntura de evolución tecnológica. Entonces quiero contarles un poquito, hacer un doble clic en lo que es esta diferenciación entre lo que es la inteligencia artificial agéntica con respecto a la no agéntica o el resto, digamos, de la inteligencia artificial que teníamos antes. Que sigue estando y tiene su valor, ¿no? Pero ¿por qué la agéntica? A nivel procesamiento de datos,
la inteligencia artificial agéntica utiliza un procesamiento dinámico, o sea, estos agentes van a trabajar con información que consumen en tiempo real. Esto les va a permitir a estos modelos adaptarse, evolucionar continuamente a partir que reciben nuevos datos y muchas veces modificar el algoritmo a partir de los datos que vienen de entrada, a diferencia de una configuración un poquito preexistente que tenía la inteligencia artificial no agéntica. Por el lado del análisis y el aprendizaje, la inteligencia artificial no agéntica puede hacer análisis descriptivo utilizando datos del pasado que pueden ser súper recientes, identificar patrones, hacer predicciones simples, pero no va a realmente aprender en general de nuevas experiencias, o sea, lo va a hacer de forma muy limitada. Los agentes utilizan razonamiento, aprendizaje autónomo, pueden aprender, digamos, tomar como contexto información previa, experiencias previas, y de esta forma abordar problemas más complejos y un contexto más amplio, que yo les dije no reemplaza al humano, ¿no? Pero tienen la posibilidad de elaborar sobre este contexto. Multimodalidad, en general, hasta hace algunos años uno tenía un solo tipo de información de entrada y de salida, y ahora, bueno, podemos integrar y analizar diferentes tipos de datos, lo cual es muy cómodo y muy útil, principalmente, por ejemplo, si hablamos de datos que vienen en imágenes o que estamos escaneando y no se reconoce el texto de datos anterior, digamos, si estamos quizás digitalizando información. Y con respecto a la interacción entre el humano y la inteligencia artificial, es una interacción que es más rica, más colaborativa, y los agentes terminan como constituyéndose como socios. Además, los agentes tienen varias de las ventajas que tenían o los beneficios que tenía la inteligencia artificial, los llevan al siguiente nivel. Por ejemplo, lo que es la productividad, la automatización de tareas repetitivas y administrativas de forma rápida, de forma precisa. La toma de decisiones es basada en una gran cantidad de un gran volumen de datos, una gran cantidad de datos en tiempo real. Las respuestas suelen ser entonces más relevantes y efectivas. La personalización, la interacción adaptativa por aprendizaje, de vuelta no estamos hablando de aprendizaje humano, pero se utilizan términos análogos a partir de estas interacciones previas. Se puede anticipar a las necesidades, puede ofrecer asistencia antes de que surjan los problemas, lo cual es bastante deseable. Todo lo que tiene que ver con acelerar la innovación, identificar nuevas oportunidades, la escalabilidad o la capacidad de manejar un aumento en la carga de trabajo sin necesidad de recursos adicionales. Esto es súper valioso, más en esta etapa de crecimiento exponencial que vamos a estar viviendo en estos próximos meses y años de la incorporación de esta tecnología a nivel estratégico. Bueno, es importante que la tecnología misma tenga este espacio de crecimiento y nos permita también optimizar los recursos que son un poco más fijos que teníamos ya a nivel gestión. La automatización aumenta la consistencia, reduce la probabilidad de errores y bien implementada incluso nos permite auditar mejor y trazar mejor la toma de decisiones que cuando son decisiones subjetivas. Y finalmente lo que es la colaboración efectiva entre inteligencia artificial y personas, que ambos deben ser, como yo les decía, complementarios. Y acá hay un gráfico que es un poquito, para mí es un poco en chiste, lo tomé tal cual de esta persona que se llama Nancy, donde habla de que estamos en una etapa exponencial y dice, bueno, un poco está el crecimiento exponencial real y después tenemos lo que sería una lineal, digamos, una recta y un poquito más abajo lo que el negocio piensa que está pasando. O sea, que muchas veces caemos en pensar que este crecimiento existe, pero está un poco más planchado o sigue esta linealidad y en realidad estamos al borde de un crecimiento exponencial del cual no nos podemos quedar afuera. Bueno, muy rapidito, ¿no? ¿Cómo funcionan los agentes que yo les decía? Y no me voy a detener en esto, se los voy a mostrar con un ejemplo. Por un lado, los asistentes, que es, por ejemplo, no sé, preguntarle algo a una inteligencia artificial generativa, tipo, como les decía, Gemini, ChatGPT, Meta, Grok, la que quieran. Hay muchísimos modelos hoy en día. Por ejemplo, en este caso es un caso de recursos humanos, yo le puedo preguntar cuántos días de vacaciones, esto es un asistente dentro de una empresa, le puedo preguntar cuántos días de vacaciones me puedo llegar a tomar. El asistente va a hacer la consulta a lo que es, la va a traducir en código, la va a buscar en una base de conocimiento y va a encontrar dentro de la documentación, la reglamentación de la empresa, el dato que necesita. Lo va a traducir nuevamente al lenguaje conversacional y nos va a dar una respuesta. Por ejemplo, no sé, 5 días por ley o por la reglamentación de la empresa, que está basada en las fuentes que consultó. ¿Sí? No es una respuesta para Juan que hace la pregunta, es una respuesta general para cualquier empleado de esta empresa.
Bueno, agentes de inteligencia artificial. Mañana lo dejo entre signo de pregunta, porque la verdad que están sucediendo hoy, pero quizá a nivel adopción sí es un mañana. Primero son asistentes que son, digamos, como yo les decía, muchísimos más contextuales. Juan pregunta por sus vacaciones, va a hacer los mismos tipos de consultas, va a considerar también lo que son los programas de recursos, de gestión de recursos humanos de la empresa. Y el dato que va a traer va a ser un dato para Juan. Va a decir, Juan, te quedan 3 días de vacaciones en este ciclo de trabajo. También los agentes, además de ser asistentes ampliamente contextuales, pueden ejecutar tareas dentro de estos sistemas propios. Por ejemplo, Juan quiere tomarse, no sé, 3 días de vacaciones de tal día a tal día, entonces el sistema no solamente va a consultar, sino que va a poder, bueno, obviamente validar que estos días los tiene disponible. Una vez que están disponibles, va a poder escribir sobre este sistema y darle una respuesta, digamos, lo que sería un congrats o un ok, de que confirma que la solicitud se encuentra en curso, que quizá lo tiene que aprobar el gerente de Juan, ¿no? Pero ya hizo el cambio y ejecutó la solicitud dentro del sistema. Esto es algo que los asistentes no pueden hacer. Bueno, vamos bien, no sé, voy a ponerme a ver si puedo ver el chat por aquí, cualquier cosa. Si no, Pablo, vos interrumpime, acá veo mensajes en el chat. Ah, listo, son de buenos días. Sigamos adelante. Bueno, cada uno está en un lugar distinto con respecto a lo que es la incorporación de inteligencia artificial a nivel gestión o lo que sería convertirse en una empresa de AI first. ¿Cómo podemos entender este camino, no? No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, no es algo que yo pueda pagarle a alguien y al día siguiente tenerlo instalado en todas mis computadoras de la empresa. Es un cambio que es bastante grande y que tiene todas estas dimensiones que les comentaba. Entonces tenemos que entender cuáles son los hitos, cuáles son los puntos fundamentales para entender cómo podemos avanzar. La imagen de las vías del tren simboliza que podemos tomar diferentes rutas desde diferentes estaciones donde nos encontremos para emprender este viaje, si se quiere, ¿no? Y que también cuando las vemos de arriba parece un poco caótico el camino, pero les prometo que se puede organizar, se puede entender mejor. Este informe de la consultora McKinsey nos cuenta que si bien la mayoría de las empresas tienen hoy día inversiones aseguradas en inteligencia artificial para los próximos, creo que son 3 años, estas inversiones no necesariamente se encuentran en un contexto de un ecosistema maduro. De hecho, pareciera todo lo contrario, ¿no? Solo el 1% piensa que estas inversiones son hechas en un contexto de madurez. Específicamente, en este 1%, sabemos que 7 de cada 10 líderes percibe su propia madurez o la madurez de su negocio como emergente o en desarrollo. ¿Sí? O sea, es un camino que estamos comenzando a andar a nivel global. Entonces, ¿cómo son las tendencias? En un contexto donde la inteligencia artificial avanza tan rápidamente y cada vez va a ser más rápidamente porque estamos en una exponencial, los modelos de madurez nos ayudan a navegar este camino, modelos o frameworks de madurez. ¿Y por qué los necesitamos? Primero, porque, como veíamos antes, las regulaciones están avanzando y necesitamos prepararnos para cumplirlas, y no solo eso, sino que también necesitamos autorregularnos sanamente antes de lo que lo exijan los marcos legales. Segundo, porque cada empresa opera en diferentes contextos, diferentes niveles de riesgo, diferentes tipos de datos, como les decía, diferente cultura, capacidades, todo es un ecosistema muy variado. Y finalmente, porque este escenario trae consigo muchísima incertidumbre a nivel de liderazgo y también a nivel de todos los colaboradores de la empresa. Y estos modelos muchas veces nos dan estructura, nos dan visibilidad y nos dan una hoja de ruta para poder avanzar en pasos más confiados, ¿no? Em, y bueno, veamos algunas características que todos los modelos tendrían en común, ¿no? La mayoría. Por un lado, se centran en la IA generativa como eje central. Los modelos más recientes integran específicamente y de forma explícita la adopción de IA generativa como una dimensión clave, ¿no? No, digamos, inteligencia artificial sí en general, pero específicamente estos modelos generativos y estos modelos agénticos. En segundo lugar, el espacio para la colaboración entre humano e inteligencia artificial. Se prioriza la sinergia entre personas y máquinas y no la automatización total. Esto es lo que yo les comentaba como una postura más quizás facilista. El énfasis en la gobernanza y la ética. Los modelos y los marcos más modernos incluyen prácticas de IA responsable desde etapas muy tempranas y de diseño.
La evaluación modular se propone la evaluación por dominios, seguridad, explicabilidad, los vamos a ver, dentro de un mismo framework o se cuenta con frameworks que están especializados, digamos, especializados puntualmente en alguno de estas áreas. Y finalmente, los modelos son adaptativos y dinámicos, ¿no? Se alejan un poco de lo que es un enfoque rígido y lineal y nos permiten generar mi propia ruta del tren personalizada. Pero tenemos que saber también cómo usarlos, como cualquier herramienta. Tenemos que saber qué es lo que nos permiten hacer y cuáles son las limitaciones. Del lado positivo, los modelos son súper útiles para diagnosticar estado actual, guiar una planificación estratégica, reducir riesgos, alinear equipos, poder tener una visión en común alineada. Y también nos ofrecen una estructura clara para poder medir el proceso y el progreso de este proceso a lo largo del tiempo. Ahora también lo que tenemos que evitar. Estos frameworks no son recetas universales, no aplican igual en todos los contextos, no sustituyen una estrategia, no es que yo digo necesito una estrategia y copio y pego el framework. No sirven para comparar organizaciones, de hecho muchas veces es muy difícil medir el éxito de proyectos o de equipos individuales a partir de estos frameworks, sino que tiene que ser general de toda la organización y muchísimo, pero muchísimo menos para penalizar, digamos, de forma punitoria para proyectos o equipos, ¿no? O sea, esto tenemos que entenderlo no como un promedio, sino como una brújula, ¿no? Esto, los frameworks, lo que se dice generalmente es que son brújulas y no mapas. Nos orientan, como el hombrecito que está saltando entre este camino, nos orientan cuáles son los próximos hitos o cuáles son las próximas imágenes de éxito, pero no son mapas, no nos dicen cómo llegar de un lado al otro. No todas las lomas son igualmente difíciles, pero nos va contando más o menos cómo se desarrolla el panorama de aquí en adelante. Su valor es cómo nos muestran este éxito, cómo nos muestran las oportunidades y porque generalmente cuentan con muchísimo respaldo de experiencias previas en diferentes sectores, pero no es una receta a seguir al pie de la letra. Y bueno, como les decía, tenemos modelos que son generales de madurez de incorporación y adopción de inteligencia artificial, como puede ser el Mitre, el de AI, que es de madurez, y se habla, por ejemplo, de un estado de awareness, de actividad operacional, sistemática y transformación como una última y quinta etapa de adopción. Se habla tanto de estrategia, de talento, de tecnología, de gobernanza, o sea, se incorporan diferentes dimensiones dentro de un modelo donde se llega a un número final, perdón, un número final que nos permite más o menos tener una idea del estado actual de madurez. Aquí, por ejemplo, tenemos el segundo, el que yo les dije, el de EI.ai. ¿Cómo se vería, digamos, la aplicación de este modelo? Esto es algo que ellos tienen disponible de forma pública en su sitio web, pero podemos ver que tenemos un número que no es para nada el promedio de todo lo anterior, pero que nos da un panorama general y tenemos este gráfico donde nos muestra en diferentes dimensiones cómo estaría siendo evaluado, digamos, el estado actual de madurez de una empresa determinada. Tenemos estas 5 etapas, que en este caso son diferentes a las que les conté, pero más o menos es eso, desde menos a más. Y bueno, y nos da como un panorama bastante gráfico y claro de cuáles son las oportunidades para seguir desarrollándonos. Como hablamos antes, hay frameworks que ya son más específicos, ya sea, por ejemplo, a nivel de responsabilidad. Tenemos uno de Microsoft que les voy a mencionar a continuación. Tenemos otro de Instituto de Responsible AI, digamos, bien específico, también con 5 etapas. Tenemos modelos que se enfocan en lo que es el tratamiento ético, la equidad, en incorporación de inteligencia artificial. Hay uno de Salesforce, por ejemplo, en este caso, que también tiene etapas y tiene diferentes dimensiones. En este caso creo que son como 4 dimensiones. Tenemos modelos que se centran en la explicabilidad, o sea, entender cómo se toma decisiones con qué datos y cómo se procesan esos datos para la toma de decisiones con inteligencia artificial. Modelo específicamente dedicado a solo medir esto, que es bien crítico a nivel de gobernanza y está muy bueno como para poder trabajar en lo que es la confiabilidad de estas decisiones cuando es un cambio muy radical en cómo se toman justamente o cómo se llevan estos procesos. Y después tenemos, por ejemplo, modelos relacionados con lo que es la seguridad, importantísimos también, governance, compliance, regulaciones y demás. Y después tenemos todo lo que es el costado operativo relacionado, por ejemplo, con Machine Learning Operations, donde se mide una incorporación ya más a nivel de hitos tecnológicos, ¿no? Siempre eso está. Y nos vamos a enfocar en todo este primer conjunto marcado en amarillo, eh,
en la próxima sección. Entonces, podrían preguntarme, ¿se usan estos modelos? Según el mismo estudio de McKinsey que les estaba mostrando antes, que es de 2024, el 40% de los encuestados utilizan ciertos benchmarks. No es que si acá se les preguntó específicamente por frameworks enteros, ¿no? Pero al menos algún tipo de cifra aspiracional o benchmark eh, se estaría utilizando en 4 de cada 10 empresas encuestadas. Pero están muy fuertes o muy fuertemente sesgados por lo que son los benchmarks de evaluación de rendimiento y de operaciones, este último grupo que yo les comenté. Y de esta forma, a mi entender, se pierden una gran parte del panorama, que es todo lo que yo les mostraba marcado en amarillo. Y es este el foco en el diseño ético que les vengo a contar a partir de otro término, que es la IA responsable o Responsible AI. El aspecto ético, como yo les decía, no tiene que ser dejado de lado en el contexto de la incorporación de una estrategia. Ya no estamos hablando de decir yo pongo un asistente para consultar cuántos días de vacaciones, sino que realmente estoy utilizándolo para tomar decisiones estratégicas y como parte integral de este proceso de toma de decisiones. Entonces necesito sí o sí considerar esta rama que la verdad es que cada día está tomando más fuerza, de a poco está comenzando a medirse, eso sí es más relativamente nuevo, que tiene que ver con el uso responsable y explicable. Me gusta mucho esta frase de Bill Gates donde dice que básicamente que, bueno, que poco después de que los primeros automóviles salieran a la calle, tuvimos el primer accidente y eso no nos hizo prohibir los autos, sino que incorporamos límites de velocidad, normas de seguridad, requisitos para obtener licencias de conducir, leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol y muchísimas otras reglas de tránsito. Esto significa que la inteligencia artificial no es que no plantea riesgos importantes, que los vamos a ver, cuáles son los temores, la verdad es que son reales y hay que atenderlos, son preocupaciones súper válidas. Pero esto no es solamente la inteligencia artificial, esto sucede con todas las grandes innovaciones, sea el automóvil, sea Internet en general. Siempre hay desafíos y siempre tuvimos que ponernos a tono y aprender a regularlos sin frenar este progreso. Hoy estamos entrando de lleno en esta era de la inteligencia artificial, o estamos centrados, y tenemos más incertidumbres que certezas, o al menos a nivel general, ¿no? Digamos, no nosotros, Altman, sino, bueno, nosotros que estamos trabajando con inteligencia artificial. La historia nos enseña que podemos adaptarnos y que muchos de los problemas actuales no solamente tienen precedente en otras innovaciones tecnológicas, sino que en este caso muchos de ellos se pueden resolver incluso utilizando la inteligencia artificial. Entonces, vamos a necesitar nuevas leyes, mejores prácticas, ajustar las prácticas que ya tenemos y sobre todo una actitud responsable y una enorme dosis de sentido común. No se trata de ignorar estos riesgos, sino de poder gestionarlos con cierta inteligencia, información y visión. No es un futuro apocalíptico, como tampoco es un futuro utópico. Es un desafío que que tenemos que poder manejar si actuamos con decisión y podemos ir aprendiendo en cada paso. Vamos a ver que hoy en día estas preocupaciones, yo les decía, son reales. Hablamos de, estos a nivel empleados, violaciones a la seguridad, privacidad, propiedad intelectual, inexactitud, reemplazo de tareas, esto se lee muchísimo, por ejemplo, en foros de LinkedIn y demás. Falta de transparencia, posibilidad de sesgos. Como yo les decía, son preocupaciones y en tanto son válidas y las tenemos, digamos, algunas pueden ser más fácilmente franqueables que otras, pero son todas válidas y todas deben ser atendidas. Y para eso está el diseño ético, que es este enfoque de IA responsable. Podemos definirla como el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial que sea ético, justo, transparente y centrado en el ser humano. El propósito de Responsible AI es maximizar los beneficios sociales y minimizar los riesgos, dando respuesta y atendiendo cada una de estas preocupaciones. Tiene diferentes focos que pueden ser, bueno, fairness, que podría ser, bueno, justicia y demás, evitar sesgos, asegurar un trato equitativo para todos los usuarios de inteligencia artificial y aquellos que se vean tocados por estas decisiones, no solamente quien lo use. La transparencia, poder explicar cómo funcionan los algoritmos, cómo toman decisiones. La empatía, que sea un diseño que sea sensible a las necesidades y a las experiencias humanas y al estado, digamos, incluso a las necesidades de negocio, no aplicar por aplicar. La robustez, que tengan que ser sistemas confiables, seguros, resistentes a fallos o ataques.
y lo que es accountability o responsabilidad se podría traducir, que es la claridad sobre quiénes son responsables por la toma de decisión. La IA no es responsable, es solo una tecnología en este caso, con todas las limitaciones que charlamos, qué datos usaron y a qué procesos fueron sometidos esos datos. Así que estos son varios ejes donde es importante hablar de transparencia y de responsabilidad. Y acá tenemos un gráfico de la UNESCO que nos cuenta que no solamente tenemos esos ejes, sino que tenemos varias áreas de aplicación donde la inteligencia artificial responsable va a tener un impacto directo y nos ayuda a pasar de la definición conceptual a una aplicación concreta en diferentes sectores claves de la sociedad. Nosotros como empresas vamos a tener mayor o menor injerencia en cada una de estas áreas de políticas, pero sí son realmente oportunidades para poder mejorar procesos y resultados a través de la IA y a su vez los desafíos éticos que nos podemos encontrar. Así que esta parte de lo que son los objetivos del UNESCO puntualmente a través de la inteligencia artificial me parece que es una lectura obligada más allá de que no estemos en organizaciones, digamos, en ONGs y demás, sino que esto realmente nos afecta a todos. Y como les decía, existen muy poquitos modelos hoy en día para poder utilizar a nivel brújula para una madurez ética. Este es el de Microsoft, de vuelta hay algunos más, pero no son muchos. Es una herramienta que en este caso permite a las organizaciones poder planificar su progreso hacia una implementación madura y responsable de la inteligencia artificial, no desde el sentido técnico, sino 100% desde lo que es las implicancias éticas y de todos estos ejes que les mencionaba. Es bastante complejo, tiene como 24 dimensiones agrupadas en tres grandes categorías que son bases organizacionales, equipos y prácticas, ¿sí? Como la transformación digital. Y a su vez, cada dimensión tiene 5 niveles de madurez, que siempre le dije son 4, 5, 6 en general, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y lo que trata de hacer este modelo es traducir principios éticos en acciones concretas, ya sea liderazgo, cultura organizacional, herramientas políticas, colaboración, prácticas como identificación, mitigación de riesgos. Es realmente bastante abarcativo y es un modelo que complementa muy bien lo que vimos antes, que si la definición de inteligencia artificial responsable nos dice qué es y las áreas del UNESCO nos dicen dónde aplicarlo, el modelo de madurez nos pueden hacer entender o ayudar a entender cómo poder hacerlo realidad de forma concreta dentro de cada organización con todos los colores que puede tener cada caso concreto. Así que bueno, para terminar, últimos minutos, les prometo, vamos a detenernos brevemente en el verdadero motor del cambio, que son las personas. Como les decía, el principio y el final son las personas que van a habitar nuestro edificio y le van a dar sentido. Yo no puedo construir un edificio hacia la nada. Son los motores del cambio y también son los destinatarios. Por un lado tenemos los roles de liderazgo, ¿no? Vamos a arrancar por eso. Ya liderazgo en sentido amplio, directores, pero también promotores del cambio. El papel del liderazgo en la adopción estructurada es fundamental. Los líderes van a tener que actuar como catalizadores del cambio, entender que la inteligencia artificial es una habilitadora de la estrategia y no es solamente darle un clic o un check o una firma a la incorporación de una tecnología. Es importantísimo trabajar en que los perfiles técnicos y no técnicos se alineen con estos objetivos y que los recursos, ya sea para identificar, implementar los casos de uso, existan, estén en tiempo y forma, donde tienen que estar, que se participen realmente de esta nueva gestión de la estrategia a partir de IA. Se deben asegurar inversiones, infraestructura, capacitación. Como yo les decía, es importante hacerse cargo de que todo el mundo sepa en qué página estamos, cómo poder llevar adelante una adopción estratégica y que sea esto realmente de la forma más efectiva y eficiente posible, ¿no? Para poder priorizar aquellas iniciativas que sean alineadas con esta visión de éxito y de madurez y que sean realmente factibles y que sean realmente escalables. Entonces es importantísimo involucrarse de forma directa. También a nivel del cambio cultural, que se deben eliminar estos temores y estas barreras internas, obviamente no ignorándolos, sino haciéndoles un lugar. Em, hay estudios que dicen que cuando uno fomenta una cultura de innovación, hay una retroalimentación positiva y las personas y los colaboradores se sienten más seguros para innovar dentro del trabajo y la innovación se vuelve como parte del ADN y de la cultura de la organización. Eso, la verdad, bueno, se vive así, digamos, puedo dar fe que es así. Y bueno, y es muy positivo muchas veces que traigan estas ideas, digamos, y cada uno su singularidad, digamos, para producir la innovación, pero tiene que ser un ambiente seguro para poder innovar, pero si no, nadie va a querer compartirlas.
Y finalmente establecer dinámicas de priorización, ¿no? Y cultura de toma de decisiones ágiles o las metodologías que sean más adecuadas para nuestra cultura para poder tirar todos para el mismo lado. Y a nivel de los empleados, de los colaboradores general, tenemos que entender y tenemos que poder promover a la inteligencia artificial no como un cambio universal en los roles, sino realmente como perdón, no como un reemplazo automático, estoy leyendo mal el título, mi propio título, no como un reemplazo automático de roles, sino como un cambio en cómo una transformación en estos roles. Y ahí estamos viendo algunas de las capacidades del futuro, ¿no? Poder comunicar claramente la importancia de la alfabetización digital, esto importantísimo a partir del ejemplo, ¿no? De poder liderar con el ejemplo, comprender las herramientas tecnológicas, utilizar pensamiento crítico, importantísimo poder estar siempre por encima de lo que produce la inteligencia artificial, sin importar si somos directores o somos colaboradores individuales, siempre responsables por nuestro propio uso de la inteligencia artificial. Creatividad e innovación, cuáles son las tareas más importantes de los roles ahora que tenemos una gran parte delegada. Colaboración, trabajo en equipo, adaptabilidad. Es de las más importantes esta, obviamente, porque avanza muchísimo y hay muchísimos cambios todos los días. Comunicación efectiva, poder expresar las ideas claramente, tomar responsabilidad de lo que generamos con IA y no repetir y leer la salida de un prompt. Gestión de datos, esto como les decía a todos, conocimientos en inteligencia artificial y automatización, entender las reglas, más o menos cómo y cuándo utilizar AI e inteligencia artificial y ética y responsabilidad, importante como valor transversal. Y siempre la transparencia, ¿no? Siempre poder comunicar cuando estamos utilizando inteligencia artificial para tomar cierta decisión. Así que como cierre, a nivel conclusión, tenemos que construir un ecosistema, proyectar para madurarlo. Tenemos varias herramientas en el camino, entender dónde estamos, hacia dónde queremos ir, integrar la inteligencia artificial y no volcarnos hacia ella como una solución, la panacea, digamos, sino utilizarla como herramienta, pero esta vez más de forma integrada en nuestra toma de decisiones, abordando el desafío de empoderar a las personas, que son la base y el destinatario final de todo esto, y rediseñar y repensar las estructuras, los roles y las métricas que utilizamos para un futuro donde la inteligencia artificial es protagonista. Y así espero que todos lleguemos a viejitos como este señor que tenemos aquí, contentos con nuestro ecosistema de datos y de inteligencia artificial integrada. El riesgo no es pensar demasiado en grande, sino plantarnos y pensar demasiado en pequeño. Muchísimas referencias me las pueden pedir desde ya. Muchos de estos son los modelos que les mencioné y también artículos de opinión recientes sobre los roles. Eso me pareció muy importante poder incluirlo. Así que bueno, estoy a su disposición y les agradezco muchísimo su atención y bueno, los comentarios. Muchas gracias, Estefanía. Excelente tu presentación. Am, sí, vamos a compartir la presentación si Estefanía está de acuerdo. Después Sí, desde enviamos ya. un email. Excelente. Bueno, propongo si tienen preguntas, algunas consultas, que lo puedan hacer de viva voz, activando el micrófono. Ujú, sí, definitivamente, me encantaría escucharlos. Ah, Si esto quizás fue mucha información, perdón por condensarlo tanto, y quizás lo ven y lo piensan después, me escriben por LinkedIn o me escriben por mail o se comunican directamente con Atos, saben dónde encontrarme. Así que, bueno, y me las pueden hacer después desde ya. Siempre me gusta de estas ocasiones que muchas veces surgen estos disparadores bueno, compartimos experiencias bueno, y perspectivas y se terminan haciendo como conversaciones bastante ricas para mí también, ¿no? Desde ya. Em, Así que bien, bien. bueno. A ver, bueno, ahí me llegó una pregunta. Sí, Am, ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo cultural dentro de las organizaciones a la hora de adoptar una estrategia AI first de manera genuina y no solo sí. como una tendencia? Yo creo que entenderlo, o sea, porque hay que trascender mucho, entender la tecnología y poder entender qué hay detrás de esa tecnología y cómo aplica una toma de decisiones. Yo creo que son decisiones de negocio y el negocio no siempre está acostumbrado a conocer, digamos,
cómo funciona una tecnología y en este caso hay algunas cosas que hay que entender, como yo les decía, ¿no? ¿Qué limitación tiene? ¿Qué nos habilita a hacer? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Por qué es importantísimo que yo esté encima de esto? ¿Cómo la puedo integrar sin que venga, que nos venga a potenciar, pero que no nos venga a reemplazar porque no sería responsable? Me parece como que un poco tomar esas bases tecnológicas, pero interpretarlas realmente a nivel estratégico es lo que está costando. A veces se cae en el miedo, se cae en esto no es para mí, yo no tengo implementada tal automatización, entonces no puedo pensar en inteligencia artificial porque es como de otro nivel. Y hay implementaciones muy chiquitas que se pueden ir haciendo para tomar un poco confianza y también entenderla como es en acción, ¿no? Esto que yo les decía, cómo la capacidad tecnológica se traduce en todo un marco de decisión a nivel negocio. Y con esos proyectos chiquitos muchas veces, bueno, vamos entendiendo cómo va la mano y podemos acercarnos. Siempre que esos procesos den respuestas a soluciones, perdona, a problemas o dolores o carencias que tengamos a nivel negocio. Tomar esos primeros pasos, en mi experiencia, digamos, a nivel consultivo con Atos, es lo que más nos dicen que cuesta. Y la cultura definitivamente está buenísima la pregunta porque esto es, a mi entender, el problema más grande dentro de lo que es la cultura, que es a su vez el problema más grande, me parece, para incorporarlo. Así que estamos hablando como de un puntito dentro de un mapa que también es la isla más importante a nivel de adopción. Así que la tecnología existe, el tema es entender cómo la podemos incorporar y comunicarnos mejor con los sectores técnicos para entenderlo. Ahí hay algunas manitos levantadas. Ahí va. Hernán, ¿quieres hablar? Sí, no, quería preguntarle a Estefanía si ustedes desde Atos, ¿cómo ven que están las empresas argentinas, en el mercado argentino en general, si ya están adoptando rápidamente la inteligencia artificial o no? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el mercado local? Sí, es también una excelente pregunta, gracias Hernán. Eh, es muy variable, el panorama es variable. La verdad es que, bueno, acá estamos justamente entre empresas que son en general multinacionales o transnacionales y generalmente, digamos, como les decía, el panorama y de la inversión no es el mismo en todos los países, el contexto no es el mismo, los rubros son muy variables. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de sectores como el financiero, industrias que son muy pesadas, donde yo veo que realmente hay un avance en tecnologías y en proyectos basados en IA. A nivel organizacional capaz es un poquito más variable, pero hay industrias en las que sí hay realmente proyectos muy interesantes de IA y con las que nosotros también estamos trabajando en proyectos muy grandes y muy interesantes de IA. Y después, la verdad es que también hay otras situaciones donde estamos todavía en esta etapa del miedo y de entender y de pensar que es una inversión que se nos escapa y es muy diferente el panorama. Y hay algunas de vuelta, otros sectores donde quizá, bueno, se entiende la inteligencia artificial a nivel estratégico nos lleva a optimizar ciertos costos, pero a su vez no se conocen esos costos y es un tipo de repago que es más difícil de entender. No quizá no se puede entender sin una consultoría especializada de poder entender cómo son los pasos y sin una co-creación puntual de cuáles son los primeros puntos. Entonces, todo esto lleva a que haya como me anulo, ¿no? Y no intervengo porque yo tengo que llegar a fin de mes o a fin del cuarter o al fin del año y no puedo invertir en esto. Por más que sé que esto, una vez que haga esta inversión, me va a cambiar la vida, ¿no? Pero me da miedo tomar ese primer paso. Así que en realidad nosotros, y ahí puntualmente enfocándome en la experiencia desde Atos, tenemos este enfoque basado en las personas y basado en la empatía, en el cual, ok, no rompamos todo y hagamos de vuelta porque sí y porque la inteligencia artificial, sino que entendamos cuál es el problema, veamos cómo nos podemos acercar a soluciones que entreguen valor, que a nivel negocio puedan dar cuenta de los beneficios, que sean casos ejemplos y que después de ahí podamos ir pensando en qué otras áreas estratégicas aplicarla y cómo integrarlo en la toma de decisiones. Pero como que eso es muy disímil. La verdad es que estas empresas de áreas, digamos, ciertas áreas estratégicas y sectores y que tienen presencia en exterior, muchas veces están muy avanzadas. Y también se pueden acompañar, ¿no? Desde ya, pero están en un grado de madurez que es mayor. La mayoría están quizá en este nivel más incipiente. No sé si respondí tu pregunta. Me parece que me fui un poco por las Sí, ramas, sí, no, pero... no, no, perfecto. No, yo más que nada, como decís vos, por ejemplo, nosotros en Air Liquide, al ser una empresa francesa también multinacional y en varios países, ya adoptamos, como nosotros ya teníamos la plataforma de Google,
Tenemos Claro. todo el workspace en general es lo que se utiliza en toda la Ajá. empresa. Ya incorporamos Gemini al día a día y estamos con todos los procesos. De hecho, mi pregunta iba dirigida, como tenemos muchos clientes en Argentina que no son empresas multinacionales, es cómo podemos integrar nuestro uso de la inteligencia artificial en las plataformas de esos clientes a través de, no sé, Sí. llaves API o lo que nos permita, digamos, conectar si Ujú. empezamos a implementar estos workflows agénticos o directamente a agentes de inteligencia artificial, ¿no? Para Sí. facilitar esos procesos de interacción. Sí, sí, no, de hecho, bueno, dos claves, digamos, si ustedes proveen servicios, la modernización de esos servicios tiene que ser gradual y obviamente explicando a todos los clientes por qué se hace, qué resultados esperamos, o quizá no, digamos, quizá no sabemos qué resultados esperamos, esperamos una optimización, pero no sabemos bien o no tenemos nuestras propias métricas todavía, entonces ahí yo les sugeriría, digamos, hacer pequeños proyectos y pequeñas implementaciones que quizá no tengan quizá un costo tan alto para el cliente o que no modifiquen o que puedan ser como un pequeño experimento dentro de un subgrupo de clientes donde ambos puedan aprender e ir incorporándolo. Así que lo primero sería la gradualidad. Y la segunda palabra me parece clave es la transparencia, o sea, siempre ser muy claros con respecto, digamos, ya sean vendedores de productos o de servicios o lo que sea, digamos, cualquiera de las ramas creo que aplica. Siempre ser transparentes hacia adentro y hacia afuera con que estamos empezando a utilizar inteligencia artificial. Al principio vamos a tener que tener un bastoncito de respaldo como para comparar un poco cómo performan la inteligencia artificial versus quizá nuestros procesos previos de toma de decisiones. Pero eso, transparencia y gradualidad. Y yo les diría que lo hagan, digamos, me parece que igual hay que hacerlo, solo que teniendo un poquito en cuenta esos dos puntos. Si querés, podemos charlar del caso puntual, me escribís y lo vemos bien, pero sí, digamos, definitivamente yo iría adelante, teniendo en cuenta esas pequeñas cositas. Perfecto, gracias. Tenemos acá unos comentarios. Bueno, el temor de que la IA reemplace personas, sí, obvio. De vuelta. Yo no soy apocalíptica, no tiendo a ser bastante optimista con respecto a la implementación de inteligencia artificial, pero me parece que hay que respetar y hacer lugar más a nivel, digamos, de directores hacia abajo y de estrategia que se vuelca, digamos, a la forma de operar de una empresa. Me parece que hay que ser muy transparentes y hay que hablar de de estos problemas y de estas preocupaciones, no hay que ignorarlos. Me parece que yo soy un optimista, pero me parece que es importante que hablemos muy claramente de dónde salen estas preocupaciones. Muchas veces no es de un conocimiento, no es desde el conocimiento, otras veces podemos negociar, digamos, por, bueno, cómo lo vamos a implementar para que vos sientas que no estás perdiendo tu trabajo o tus formas de trabajo. Hay mucha inflexibilidad. Cómo podemos trabajar para redefinir tus procesos, cómo podemos trabajar para hacer reskilling, digamos, para que tu trabajo ahora pase por otro lado. Eso, me parece que es importante. Y después, Hernán tiene otra pregunta, otro Hernán. ¿Podemos decir que la inteligencia artificial provocará una aceleración en el campo de la medicina, hallazgos de curas a determinadas enfermedades hoy consideradas incurables? Uy, esto me mete mucho en mi nicho, bueno, o en mi nicho anterior. Eh, Hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial a nivel agéntico, más que nada en la gestión de hospitales y de servicios, ¿no? Y la verdad es que mejora muchísimo la experiencia del cliente. No hablemos, digamos, de nadie en puntual, ¿no? Pero como que muchas veces pasamos de un chatbot donde me quedo como medio lupeando en una no respuesta a realmente poder tener un asistente que me ayude a hacer gestiones dentro de un hospital o de una obra social, del sistema hospitalario. Eso es una de las vertientes. Pero a nivel investigación, hay muchísimo que existe de inteligencia artificial. No sé si directamente decir, bueno, descubrir una cura para una enfermedad, porque no es que yo voy a agarrar a ChatGPT gratuito y le voy a decir, ¿cuál es la cura para, no sé, determinada enfermedad? Y me la va a responder porque sabe un montón, porque se nutre de lo que ve en Internet, donde hay de todo. Pero a nivel de ciencias de la vida sí se hace, por ejemplo, producción de moléculas sintéticas y a través de inteligencia artificial se predicen estructuras tridimensionales de proteínas, que muchas veces es muy importante para entender, por ejemplo, la base de ciertas enfermedades virales o neoplásicas tumorales, digamos.
Eso se puede hacer, digamos, mucho más eficiente a través de la inteligencia artificial, análisis de patrones genéticos. Todo eso es una de las áreas donde se está aplicando muy fuerte la inteligencia artificial y si bien no todo esto es automáticamente traducible a una cura, sí realmente automatizan muchísimo procesos que en mi época hacíamos de forma manual y que estábamos más abiertos a errores, ¿no? Entonces yo creo que sí, directamente se sirve para el avance de la medicina, pero de forma de módulos, no como que yo le voy a preguntar a una gente un día la cura de algo y me va a dar una respuesta que la ciencia o que las personas no me pudieron dar. Me agilizan un montón. Em, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Yo me quedo el tiempo que necesiten. Entiendo que varios se van a tener que ir probablemente. Pero bueno, me pueden hacer las preguntas ahora, después. Hernán, no sé si estás saludando o estás levantando tu mano en persona. Gracias. Saludando. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla en un tema, una temática tan presente y que nos abruma un poco en el día a día por la cantidad de información que recibimos bueno, todo el tiempo. Así que me pareció muy claro y nos estuviste aclarando un poco el panorama, lo que me parece muy valioso. Así que agradecerte muchísimo de nuevo y abiertos obviamente a cualquier otra charla que nos quieras proponer. Desde ya, para mí es un gusto. Será súper bienvenida. Buenísimo. Bueno, vamos Gracias, gracias hablando. a todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Gracias Pablo y Estefanía. gracias a la cámara. La agradecida realmente soy yo. Así Gracias. que bueno, nos Ah, vemos la próxima. Un hasta fenómeno. luego. Gracias.